Cuando yo acabé de hacer esa oración esa noche, la tengo bien clara, sentí una paz, una tranquilidad y un gozo que a pesar de lo que yo estaba pasando, pude experimentar eso con el Señor. Y fue a romper cuadros, los quemaba, los tiraba, se metía a las casas. Aunque pasaran estas cosas, está dentro de la voluntad del Señor por algo. Yo también me veo bien. Sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien su sonido? ¿Se escucha bien mi voz? Ahí no tengo que hablar mucho. Perdón, me ponen nerviosa ustedes. Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Voces de Benecer, un día más. Seguimos con el kit del nuevo creyente. En esta ocasión vamos a hablar de algo bastante interesante, algo que siempre me ha llamado la atención y es el primer amor. ¿Por qué el creyente cuando empieza en la vida cristiana tiene ese fervor, tiene ese entusiasmo, tiene ese fuego, digamos, que le llamamos los latinoamericanos? ¿Por qué lo tiene? Y para hablar sobre ese tema, tenemos una persona muy especial para la congregación. En realidad digo siempre que son especiales para la congregación, porque es que todas las personas que vienen aquí son especiales para la congregación. Usted que me ve es especial para la congregación también. Amén. Tenemos a Cristina Flores con nosotros. Es la segunda vez que viene. Cristina, ¿cómo usted se siente? Hola, Evan, buenos días. Gracias por invitarme primeramente, una vez Amén. más. Me siento bien, me siento contenta, me Amén. siento agradecida con vos, con el Señor, porque podemos tener este tiempo para poder hablar de las cosas de Dios que son hermosas. Amén, amén. Cristina, no es la primera vez que viene. Ya ha venido antes, hemos hablado del matrimonio con su esposo Teddy, que es mi suegro. Amén. Vamos a hablar del matrimonio y no va a ser la última vez que va a venir, ¿vale? Le doy ese spoiler, digamos. El que el Amén. del nuevo creyente, el que el del nuevo creyente sigue, ¿vale? Y tengo un montón hay un montón de temas y en alguno de ellos va a venir usted y van a venir los demás líderes también de aquí, ¿vale? Ya los estoy cuadrando y los estoy gestionando. Así que créame cuando le digo que va a volver aquí 2 o 3 veces más. Teddy también, Gabriel, Rodrigo, todos los demás. ¿Amén? Vale, gracias. Vamos a empezar con esto. Yo tengo una pregunta principal, ¿vale? Primero que nada, ¿qué es el primer amor, Cristina, para usted? El primer amor con Dios Amén. se compara con el enamoramiento de dos personas. Ok. Por ejemplo, cuando dos personas se enamoran, buscan el momento o buscan, da igual la distancia o el tiempo que tengan que recorrer para verse, para encontrarse, para tener ese momento de intimidad o solas, ¿no? A solas, para poder conocerse, para poder Ok. descubrir de la otra persona, pues más cosas, ¿no? Que le Vale. gustan. Con el Señor es lo mismo. Ujú. Cuando empezamos a conocer al Señor, y empezamos a experimentar esas cosas sobrenaturales como la paz, el gozo, el amor de Dios, todas estas cosas pues nos cautivan, ¿no? A nosotros Amén, como amén. creyentes y queremos y anhelamos estar en la presencia del Señor. O sea, buscamos un momento a solas con Él y no nos importa nada, nos organizamos. Eso al principio, cuando vos estás descubriendo cosas que nunca has experimentado de Dios. Claro, claro. Para mí el primer amor es eso, cuando comenzamos y podemos experimentar las cosas que nunca en nuestra vida hemos experimentado y nos gusta y Sí. queremos saber más y queremos, buscamos, leemos, oramos y no hay, quizás no tenemos nos ponemos tiempos para poder encontrarnos con Dios. Amén, amén, amén. O sea, uno cuando llega el evangelio, digamos, uno empieza como con este fervor, ¿no? No cuando llega el evangelio, sino cuando empieza esa conexión con Dios, con el Señor, ¿no? Yo qué sé, personas que te dan como más ganas como de servir, de orar, de leer, de póngame a hacer esto que yo lo voy a hacer, póngame a hacer lo otro que yo lo voy a hacer. Yo estoy con Dios y demás y demás. O sea, ¿usted cree que, y claro, eso se puede confundir, ¿vale? ¿Usted cree que ese primer amor es más como un emocionalismo o es algo más que esto? Para mí es algo más profundo. Ok, Para mí es algo que te transforma, es algo que te cambia, es algo que es sobrenatural. vale. Va más allá de lo sentimental, de lo emocional, va mucho más allá. Entonces, el querer hacer cosas para el Señor es bueno,
Ok. pero creo que no debemos hacerlo por emocionalismo, no porque sintamos sin siquiera no saber si verdaderamente estamos preparados, capacitados, o si Dios nos ha dado lo que realmente ha querido darnos Ujú. para poder dar a las demás personas. Entonces, por ejemplo, estas cosas de, es decir, cuando uno, cuando habla sobre el tema de, ¿cómo le digo? ¿Cómo lo planteo? Cuando habla sobre el tema de la preparación, ¿no? Como dice usted, a Ujú. lo mejor no estamos preparados para hacer eso. A lo mejor eso que queremos hacer nosotros no es lo que Dios quiere para con nosotros. ¿No? ¿A eso se refiere? Claro, o sea, yo pienso que cuando conocemos al Señor al principio de todo, Sí. debemos de tener un tiempo para conocerle a Él primeramente. Vale. Nosotros, para conocerle a Él, porque Él nos conoce. Mm. Antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía. O Amén, sea, amén. somos nosotros que debemos de conocerle a Él. Para eso debemos de buscarle, ¿no? Es lo que hablamos del primer amor, Sí. de poder buscarle, de poder... Entonces ahí en esa búsqueda vamos a conocerlo, a llegar a conocerlo. Ujú. Y entonces vamos a poder preparar, Dios nos va a preparar para lo que Él quiere en nuestra vida. Amén, amén. Usted, por ejemplo, a nivel de esto, cuando usted llega a los caminos de Dios, Ujú. usted llega a los caminos de Dios, de ese primer amor, ¿usted se acuerda cómo fue? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo usted puede hablar sobre eso? Sí, mira, yo me acuerdo de la noche que Dios puso convicción en mi corazón para aceptarlo, para recibirlo como mi Salvador. Ok. Y recuerdo ese tiempo en general que fue hermoso, que fue precioso. Recuerdo, fue el mejor tiempo de mi vida. O sea, Ujú. yo anhelaba estar en la presencia del Señor. Eso que yo sentí, que vine con mucha necesidad y reconocí que necesitaba de Él y que Él estaba ahí para mí, cuando yo acabé de hacer esa oración esa noche, la tengo bien clara, sentí una paz, una tranquilidad y un gozo que a pesar de lo que yo estaba pasando, pude experimentar eso con el Señor. Y después de ahí, ese tiempo en general de congregarme a una iglesia, de bautizarme también, que por cierto, hoy pensando esta mañana, Sí, reflexionando, sí, me sí. di cuenta, ya me había dado cuenta la otra vez que yo nací dos veces, Dios me permitió nacer dos veces el mismo día. Ok, ¿cómo así? Cuénteme eso. Porque yo nací del vientre de mi madre el 12 de mayo de 1983 Ok. y volví a nacer en Cristo el 12 de mayo del 2014. Wow. O sea, y no me había puesto a pensarlo así, tan así, pero digo, wow, nací dos veces la misma fecha. Amén, Y amén. ese tiempo fue el mejor tiempo de mi vida. La verdad que conocí mucho del Señor, nos congregábamos en una iglesia donde se sentía la presencia de Dios. Nací ahí y le tengo un aprecio, un Claro, un aprecio, cariño, un un cariño. afecto a esa congregación. Claro. Y aunque ya no esté ahí, sí que le tengo afecto y le tengo cariño porque nací ahí y recuerdo muchas cosas hermosas que pasaron. Sí, amén, amén. Claro. Y bueno, para mí fue el mejor tiempo de mi vida. Amén, amén, amén. Usted, luego de que llegue el primer amor, ¿no? Empezamos a estudiar, empezamos a escudriñar la palabra de Dios, empezamos a congregarnos, empezamos a tener relación con los hermanos, seguimos en la vida cristiana, ¿vale? Pero luego eso como que uno siente como que va menguando, ¿vale? Ese fervor, ese cariño, ese quiero estar conectado con Dios va como bajando, digamos, a las Ujú. personas, va como decayendo. ¿Usted por Sí. qué cree que sucede esto? Yo creo que a toda persona, a todos los creyentes nos pasa. Llega un Ok. momento que nuestra fe como que pareciera que menguara, pareciera que ya no tenemos la misma fe. Ujú. Pero yo creo que sin darnos cuenta con el paso del tiempo, cuando ya pasó el tiempo, tu fe, todo lo que has aprendido de Dios, tiene que ponerse en práctica. Ok, Aquí es la vale. pregunta que me hiciste antes, o sea, viene como un poquito Sí, la relacionada. respuesta con lo que me dijiste antes, Sí. ¿no? Porque la gente quiere poner, Hacer hacer cosas. cosas en la iglesia, tal y Claro. cual. Aquí yo creo que ya después de que Dios ha dado y ha hecho en ti lo que tiene que hacer, tu fe tiene que ponerse en práctica Ok, vale. y empezar a eso, a trabajar para el Señor, ¿no? Si te dan bueno, la posibilidad o el llamado que tú tengas, lo que fuera, Sí. en la iglesia o un ministerio, lo que sea, pues tu fe tiene que ponerse en práctica, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, como que empezamos a
a depender de nosotros sin darnos cuenta, ¿eh? Claro, de nosotros De mismos ya. nosotros mismos. Empezamos a Ujú. depender de nosotros, empezamos a ver las cosas con nuestros ojos y a veces nos olvidamos de lo que realmente quiere el Señor. Ok. Cuando no obtenemos los resultados que nosotros queremos, porque ya quizás sin darnos cuenta nos desviamos por el ministerio o por los obstáculos o por lo que sucede alrededor del ministerio o de lo que estés haciendo Sí. y no obtenemos ese resultado que queremos, Ujú. nuestra fe como que va decayendo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tu fe aumenta cuando tú ves buenos Ves resultados. cosas, claro, cuando ves Claro, cosas. Sí, tu sí. fe aumenta cuando tú oras a Dios y tú haces lo que estás haciendo para Dios Sale bien. y sale bien. Sí, 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 sí. Entonces, eso es lo que te aumenta la fe, ¿no? Y decís, wow, el Señor está conmigo, ¿no? Claro, Dios me claro. está respaldando. Y es verdad, Sí, sí, claro. hay cosas que sí, pero cuando dependemos de nosotros y queremos hacerlo a nuestra manera y como yo creo y como yo pienso y no obtengo el resultado que quiero, Mm. me voy a entristecer, me voy a decepcionar, me voy a frustrar, Sí, 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 sí. pero no nos damos cuenta que aunque pasaran estas cosas, está dentro de la voluntad del Señor por algo, ¿no? Ujú. Porque Dios nos quiere enseñar algo. Pero nuestra fe mengua, yo creo por eso, cuando nos desenfocamos un poco y creemos en nosotras, en nuestras capacidades y todo eso, y no obtenemos el resultado que queremos. Mire, hay un testimonio que yo he escuchado, ¿vale? De una persona que comentaba, ¿no? Cuando yo me convertí, dice, ¿no? Cuando yo me convertí, eso es mi país, República Dominicana. Cuando yo me convertí, cuando sintió ese primer amor esa persona, las primeras cosas que hizo fue, por ejemplo, que ya nos metemos en cosas fuertes, fue irse a donde hacían brujería, hacían altares de brujería y demás, y fue a romper cuadros, los quemaba, los tiraba, se metía a las casas de las personas que practicaban brujería y demás, hacía temas de liberación y demás, y bueno, cosas, ¿no? ¿Usted cree que estas acciones son imprudencia nuestra cuando nosotros empezamos? Porque, claro, cuando tú empiezas no sabes a lo que te estás enfrentando. Sí que es verdad que estás con Dios, todo esto, pero no sabes ni siquiera por qué suceden estas cosas, a dónde te vas a meter, con quién te vas a meter, ¿sabes? Porque al fin y al cabo te vas a literalmente a pelear con el diablo, tal cual. Claro. En un altar de brujería, quemar altares, a meterte con personas que practican la brujería y demás. ¿Usted cree que es imprudente hacer este tipo de acciones cuando uno empieza en el Evangelio? Yo creo que es por la falta de madurez espiritual que se hace. Ok. Yo creo que uno en ese fuego que uno siente al principio, uno cree que puede hacer Todo. muchas cosas, ¿no? Sabes Sí. que yo recuerdo una vez que fuimos a casa de una hermana a orar un grupo de mujeres. Ok. Y recuerdo que nos pusimos de frente, o sea, así como estamos vos y yo, en Sí. una fila de mujeres, así, y una oraba por la otra. Ok. Y a mí me tocó orar por una señora Vale. y empecé a orar, a orar y a orar. De pronto esa señora empezó a gritar. Oh, ok. Yo estaba nueva. Oh, sí, sí. Yo en vez de seguir orando y con la palabra quizás, ¿no? Hacer lo que tenía que hacer, me asusté. Se asustó. Vale. Y yo la senté a la señora y le soplaba. Le echó aire. Pero eso, después con el tiempo me di cuenta que era algo fuerte que Sí. había, porque sí, esa señora tenía problemas mentales, ¿no? Tenía cosas que le habían pasado en su vida y quizás había algo ahí que yo todavía no discernía Claro que no tenían. y Claro. que no sabía cómo hacerlo. Y Ujú. ninguna de las que estábamos ahí estábamos preparadas, o sea, Claro. No nos fuimos porque con la pastora sí que era la única que podía más o menos, que conocía que más. conocía un poco más, Mm. pero todo y eso la pastora también era nueva. Claro. O sea que fue yo ahora hablando de eso, me venía a la mente Sí. esa situación y pienso que es falta de madurez Sí. y falta de preparación también, porque uno tiene que estar preparado, ¿no? Para ese momento. Mm. Puede ser imprudencia, sí, sí, si sabes a qué te enfrentás Ujú. y no te sentís preparado, es imprudencia, porque si no estás preparado y tenés miedo, mejor no lo hagas, No lo hagas. porque te vas a meter a una cosa que luego no vas a poder resolver. Claro, claro, claro. Me recuerda justamente lo que estábamos comentando ayer
en la célula, ¿no? Que hablan sobre estos exorcistas, ¿no? Que no tenían, no, eran exorcistas que iban sacando demonios supuestamente, pero que no contaban con el respaldo de Dios, ¿no? Y que la persona endemoniada los avergonzó, ¿no? Dice que, se lo estaba contando yo a uno de los chicos, y dice, mira, a ese exorcista le dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo, pero ustedes quiénes son, ¿no? Pero que después de eso, dice que el endemoniado lo cogió, le dio golpe, los encueró y salieron de la casa avergonzados. O sea, imagino a esa gente golpeada, desnuda y salieron corriendo del sitio porque no, primero no tenían ese respaldo, digamos, ese respaldo, ese conocimiento de a qué se enfrentaban, de lo que iban a hacer y fueron igualmente y se tiraron a ese hoyo, ¿vale? Em, yo tengo una última cuestión, ¿vale? Si, por ejemplo, le doy un ejemplo, ¿eh? Si hay alguna persona, ¿vale? Que le dice a usted, yo no tengo o no siento ya ese mismo amor por Dios, ese fervor, ese fuego, ese buscar la intimidad con Dios, ese de orar, eso de leer la palabra, de servir, lo que sea. Ujú. No me siento igual. ¿Usted qué consejo le daría, por ejemplo? Yo le daría el consejo que hay en Apocalipsis 2:2. Ok, Te lo voy a leer. dele. Te lo voy a leer para que lo escuchen. Amén. Dice así, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. Recuerda que por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, el consejo es volver al principio, ¿no? Ajá. Volver a hacer lo que antes, cuando comenzábamos y sentíamos ese fuego por Dios, esa necesidad, esas ganas, ese deseo de poder conocernos, acercarnos a Él y poder hacer las cosas con amor. Amén. Volver a ese amor que Dios nos enseñó al principio. Siempre hablo del amor porque es algo que me marcó. Ok. El amor de Cristo que tuvo con nosotros Sí. es algo que a mí me marcó. Entonces siempre digo que, como dice la palabra, ¿no? El que no tiene amor Sí, no tiene a Dios. no tiene a Dios, Amén, amén. Muy ¿no? conocido. Entonces, debemos de volver al principio, recordar de lo que Dios hizo por nosotros y también de cómo empezamos, ¿no? De Amén, amén. volver a eso, a volver a... Yo creo que, o sea, sobre ese tema, yo creo que Dios, yo creo que nos da una muestra, ¿no? De lo que Él, al principio del todo, de lo que Él puede hacer, de cómo nos podemos sentir, y luego nos deja caminar, ¿no? Digamos, o sea, yo te enseño lo que yo puedo hacer por ti, y ya depende de ti si quieres seguir conmigo o te quieres ir, digamos, ¿no? Es como los ejemplos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio milagros, vio maravillas, vio de todo, y aún así se perdía, ¿no? En Éxodo. Este hombre abre el mar. ¿Cómo era que se llamaba? Se me fue el nombre. ¿Moisés? Mar rojo, sí. Abre el mar rojo, Moisés. Ellos pasan en seco. Después de ver todas estas cosas, que literalmente el mar se abre, Milagro. ¿vale? La gente vuelve al pecado otra vez. ¿Sabes? O sea, es como que te muestro lo que puedo hacer por ti para que tú me sigas y ya depende de ti si lo haces, ¿no? O sea que yo diría que si ya conocemos a ese Dios que nos puede dar esa paz, nos puede dar esa tranquilidad, ese gozo, ese amor, esa ganas de conocerlos más, cuando ese momento pasa, que Él nos enseña, que nos dice que caminemos, yo creo que debemos seguir adelante buscándolo, digamos con ese mismo fervor, porque como dice usted, al fin y al cabo no es un tema sentimental, ¿no? Es un tema de qué es lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Amén. Amén. También, Sí, sí, sí. poniendo otro ejemplo, en la vida normal, por ejemplo, Sí, un niño cuando comienza a caminar, ¿no? Empieza a caminar, antes lo llevas de la mano, claro. antes cuando es pequeño y no sabe caminar, intentas ayudarlo para que él camine solo. Cuando el niño empieza a caminar solo, él cree que ya puede solo. Sin embargo, no sabe porque es un niño, no sabe que le espera una larga vida por delante y Amén. que siempre va a necesitar de su padre. Ujú. En las cosas del Señor yo creo que nos pasa lo mismo. Cuando comenzamos, el Señor nos tiene como en los brazos, Sí, como que de la mano, nos va llevando.
la vez que nos suelta y Sí. empezamos a caminar solo, creemos que ya no lo necesitamos. Ok, Creemos que ya dependemos de nosotros mismos y hacemos las cosas por nosotros mismos. claro. Sin embargo, siempre vamos a necesitar de Dios. Amén, amén, amén. Así que eso, Evan. Amén, amén. Cristian, ya hemos terminado, ¿eh? Ya hemos terminado. ¿Cómo se ha sentido? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Mire, Gracias. Cristina, para terminar, yo siempre termino con un consejo a las personas, ¿vale? Para finalizar el podcast, ¿usted tiene algún mensaje, algo que le quiera dar a las personas para que no se alejen de ese primer amor, de esa ganas de servicio, de esa ganas de buscar a Dios, de esas ganas de orar, de leer la palabra y demás? Su Amén. cámara es esta. Usted Sí, mismo. mira, una de las cosas que a mí me ayuda mucho es recordar de dónde Dios me sacó. Una de las cosas para mantenerme en pie y continuar a pesar de todas las dificultades es saber que Dios, a pesar de mis errores, me escogió con un propósito y que yo tengo que seguir sin desenfocarme de ese propósito y tengo que buscarle hasta llegar a entender lo que Dios quiere con mi vida y entender quién soy en Dios y para qué Dios me llamó. Amén, amén, amén. Señores, esto es Voces de Benecer. Dios les bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en el próximo capítulo. No se despeguen. Muchas gracias. Amén.